Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Viajar es marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar volar. Volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Viajar es vestirse de loco, es decir, no me importa, es querer regresar. Regresar valorando lo poco, saboreando una copa, es desear empezar. Para Gabriel García Márquez, el viaje era transformación y crecimiento, riesgo y nostalgia, descubrimiento y consolidación. Para Isa, nuestra invitada de hoy, viajar supuso un punto de inflexión en su carrera, en su vida, en su oficio, en su forma de comprender el diseño. Hoy viajamos al diseño estratégico con Isabel Inés Casasnovas, alias Ludita, a bordo de su nave nodriza. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y profesor asociado en ESADE Executive Education, donde dirijo los programas In Digital, Business Agility y el certificado en Business Innovation. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World, el podcast sobre innovación centrada en las personas. Nunca había arrancado un episodio del podcast leyendo un poema, así como nunca había publicado una entrevista tan personal e introspectiva como esta que vais a escuchar a continuación. Para obtener reconocimiento en los premios nacionales de innovación y diseño, hace falta precisamente viajar por la propia experiencia, rescatar los porqués de una vida, de una carrera, de un oficio. La trayectoria de Ludita mapea la evolución del diseño en estas dos últimas décadas, del diseño visual al diseño estratégico, enfrentando los problemas de la construcción de producto digital, la gestión de personas y equipos, la integración de roles. Isa comprende como nadie la importancia del colectivo, el poder del proceso y la fuerza de la comunidad. Te invito a acompañarnos en esta larga travesía. Sin prisas, pero sin pausas. A fuego lento. Bueno, pues aquí estamos por fin con Isa. Probablemente la conoceréis como Ludita. Así la conocemos mucha gente. Isa, bienvenida a Real World. Muchas gracias. Es un placer. El placer es mío, de verdad que es un placer y un honor tenerte aquí. Actualmente eres capitana de la Escuela de Diseño La Nave Nodriza, formas parte de la red de diseño Ilios y eres cofundadora del colectivo Me We All. Uh-huh. A la nave volveremos en un ratito porque vamos a estar seguramente entrando y saliendo de la nave. ¿Qué es esto de Me We All? Pues Me We All somos un colectivo de gente que no nos conocíamos de nada, además, como nos juntó un amigo que sí que nos conocía a todas, pero que entre nosotras no nos conocíamos, y fue como una revelación que él tuvo de tenemos que hacer algo todas juntas basada en la teoría de la U, que no sé si la conoces. No la conozco. ¿No la conoces? No la conozco. Pues la teoría de la U es yo no soy experta, pero es una propuesta que surge del MIT, además, uh-huh. que muy vinculada a la teoría del cambio y a toda esta teoría de diseño organizacional y bueno, todas estas teorías que hay ahora de lo complejo, ¿no? Uh-huh. Pero la propuesta es muy sencilla. Básicamente lo que viene a decir es que el punto más... O sea, que si queremos cambiar y desde el punto A hasta el punto B, el camino no es la línea recta, sino que hay que bajar, hay que profundizar, hay que conectar, hay que tocar con lo blandito, que digo yo, hay que soltar. Y eso te permite liberar energía para empezar a imaginar cosas nuevas, liberar, construir... Correcto. Vale, crecer, bla, bla, ¿no? Y entonces
se llama la teoría de la U porque no es una línea recta, sino que baja para luego subir. Ok. Yo había oído hablar de la curva J, que creo que el concepto debe ser muy parecido. Debe ser, sí, debe ser bastante parecido. Sí, lo que pasa es que la J acaba con un stick así como exponencial para arriba, ¿no? Pero vamos, que es la misma idea. Correcto. ¿Y cuál es vuestro objetivo? Claro, el objetivo es acompañar a personas que están en ese proceso de cambio o que quieren reconectar o que quieren experimentar una transformación y no saben muy bien cómo hacerlo. Entonces, nosotros vamos adaptando esta metodología a las oportunidades que surgen de aplicarla. Entonces, en el caso, ahora tenemos una propuesta desde la nave, o sea, uniendo la propuesta de Miguiol y la nave nodriza, tenemos una propuesta muy orientada a gente que estamos en el mundo, en las industrias creativas y el mundo del diseño, sobre todo gente con dos visiones. Una es personas que consideran que, comillas, trabajan para el mal. Es decir, que piensan que no está alineado lo que profesionalmente hacen con lo que personalmente les importa. Pero también gente, pues a lo mejor de mi quinta, no sé, tú por ahí andas también, que tenemos, pues que ya llevamos igual 20, 30 años en nuestra profesión, que nos quedan otros tantos y que a lo mejor es un buen momento para pararnos y hacer además como un proceso guiado en el que podemos reflexionar sobre hacia dónde queremos ir, ¿no? Y eso implica dónde estoy, qué traigo por inercia, cuáles son mis convicciones, qué me mueve, cuál es mi propósito, ¿no? Y qué cosas puedo soltar y qué cosas puedo integrar en mi narrativa, pero también en mi sistema de valores, en mis creencias, para todo esto que me queda por delante, que realmente sea significativo y esté alineado conmigo misma. Pues qué bonito, ¿no? Bueno, sé que en tu vida, digamos que las comunidades han sido bastante protagonistas, ¿no? Siempre han tenido protagonismo. Y me gusta mucho, es algo que me interesa y que luego creo que a ver si no se me va y vuelvo a retomar el hilo de las comunidades, porque es algo que a mí me interesa muchísimo y que siempre también he puesto mucho foco en ello. Cuéntame qué tipo de proyectos haces entonces en Ilios. Pues mira, en Ilios hacemos... Cuando hacemos proyectos como Ilios, intentamos que sean proyectos transformadores para allá donde van aplicados, ¿no? Y además intentamos que sean proyectos en los que podemos trabajar todos juntos, ¿no? Ten en cuenta que Ilios es una comunidad de diseñadores basados en... O sea, que lo que nos une, más allá del nombre, porque es una marca registrada, pero que no tiene entidad jurídica, sino que lo que nos une es el deseo de trabajar juntos, la confianza y la admiración mutua, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, he hecho proyectos con Alex Filiatro, que es una compañera excelente y es diseñadora de servicios, y ella vive en Bilbao. Entonces hemos hecho con ella, con Jorge Correa, con Ignacio Buenombre, con Agus Jiménez, y creo recordar que no había nadie más de Ilios en ese proyecto. Pues, por ejemplo, repensamos la manera en que se compran los coches, ¿no? Nuestro cliente era una empresa que empezó siendo como de pues que tienen barcos y que traían, ¿no? de transporte marítimo, y tenía mucho vínculo con Asia. Se empezó especializando se fue especializando en automoción de marcas asiáticas, ¿no? Entonces al final pues la empresa se llama Verge Auto y en ella como que colateralmente están varias marcas de automóviles, ¿no? Entonces ellos llegaron a nosotros pidiéndonos que rediseñáramos un CRM que ellos ya tenían, que les permitiera entender mejor a sus clientes
y además que fuera multimarca y que pudieran utilizarlo en los distintos concesionarios, ¿no? Y entonces nosotros les dijimos, vale, pero para esto yo necesito entender muy bien cómo es el proceso mental para comprar un vehículo, ¿no? Estamos hablando de 2016 o por ahí, ¿vale? Es decir, prepandémico y... Bueno, ya hace unos años que las cosas cambian muy rápido, ¿no? Entonces, nosotros hicimos una investigación muy bestia para entender todo esto y llegamos a tales conclusiones, o sea, las conclusiones fueron tan ricas, las conclusiones de la investigación fueron tan ricas que para cuando tocaba ya diseñar el CRM, el cliente se había olvidado por completo de que el acuerdo era diseñar un CRM, porque lo que habíamos hecho era crear unas herramientas que ayudaban a tomar decisiones estratégicas mucho más relevantes que lo que te puede aportar un CRM. Qué bueno. A eso se le llama romper un briefing, ¿no? Con todas las de la... Pero vamos, que luego, que también hicimos el CRM, pero teníamos, en realidad había muchísimo más que aportar a otros niveles, ¿no? Y de hecho, una de las conclusiones de este informe era que se podía, o sea, era un poco macarra porque precisamente era confirmar que se podían vender coches sin concesionario perfectamente, y lo que hicieron fue accionar ese proyecto, como lo accionaron, y en menos de un año estaban vendiendo coches sin concesionario, mejorando. Creo que tenían un plan de negocio que no esperaban vender, o sea, tenían un año o dos como de cadencia para asentarse, y en menos de 6 meses habían vendido un coche en 11 minutos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. En la web, o sea, que aquello fue increíble. Cambio, transformación, cooperación, comunidad, propósito, pasión por tu oficio, inconformismo. Llevamos, nada, muy poquitos minutos de conversación y yo creo que ya nos estás dejando entrever un poco cómo eres, ¿no? Y quién eres. Tú eres de formación publicista, arrancas en el 95 montando un estudio de diseño con tu hermana Ana, que bautizáis como Tisana. Entiendo que de taller, Isa y Ana, pues Tisana, ¿no? ¿Has visto? ¿Qué habéis pagado? Tal cual, esa es toda la lógica que hay. Estáis ahí como 5 buenos años, pues aprendiendo, desarrollando, ¿no? Y años más tarde entras en una multinacional alemana, en Software AG, a hacer, entiendo, diseño web, sobre todo, ¿no? Sobre todo la parte más digital. Y aquí... Sí, dime, cuéntame. En Software AG fui la primera diseñadora que entró en plantilla. En una empresa de miles, más de 1.000 personas, ¿no? En aquel momento, ¿o qué? En Madrid éramos unos 1.000, sí, vamos, en España éramos, sí, por ahí, cerca de 1.000, y yo era la única diseñadora, efectivamente. Qué bestia, ahí plantando una pica en Flandes. Claro, y lo que pasa es que entonces hice diseño, o sea, por supuesto me diseñé un montón de sitios web, pero sobre todo mi gran aportación en Software AG y tanto para el funcionamiento de la empresa como para mí, fue codiseñar una nueva metodología en la que diseño, es decir, pero mi perfil entraba en los proyectos antes, ¿no? O sea, como estaba en los proyectos desde la primera reunión con cliente. Y entonces eso lo trabajamos con el departamento de calidad, porque allí era como, ¿sabes? Como muy ingenieros, muy desarrollo de software, efectivamente. Sí. Claro, entonces lo que hicimos, y ese documento por ahí lo tengo todavía, además yo hice unas ilustraciones así como tipo Lego, pero luego, echando la vista atrás, aquello fue revolucionario, porque fue la manera, o sea, por un lado fue ponerlo en un papel y tipificarlo así, pero además a base de trabajar en los proyectos y ganarme la confianza de programadores, pero también de gerentes, de directores comerciales, etcétera, porque allí todo estaba como muy dividido en silos y tal, pues empezaron a entender que llevarme a las reuniones desde el principio aportaba valor a los proyectos, daba confianza a los clientes y yo como que me entendía muy bien con los desarrolladores también. Qué bueno.
Yo recuerdo aquella época también que nadie sabíamos muy bien cómo se hacían las cosas, ¿verdad? Ni había mucho canon, digamos, ¿no? Era todo descubrimiento constantemente y todo prueba y error y... Tal cual. ¿Tú qué hacías en esa época? Pues mira, yo en esa época estaba desarrollando webs también en una consultora muy de ISO 9001 y fui el primer desarrollador web que entró en esa... O sea que digamos que tenemos experiencias bastante paralelas, aunque tú empezaste un poquito antes que yo, pero sí, experiencias... me identifico mucho con tus experiencias. Luego... Estuviste un par de años sabáticos de mochilera, que me interesa mucho esta fase, porque creo que esto es algo que no sale en LinkedIn, pero que seguramente aprendiste ahí unas cuantas cosas, ¿no? Buah, eso fue lo mejor. Claro, porque, por cierto, tú también eres furgonetera. Sí, también. ¿Verdad? Vale. Sí. Sí. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de todo eso? Tengo la suerte de que para mí los lujos... son súper baratos. O sea, a mí me gustan los lujos baratos. Soy una tía fácil en ese sentido, ¿sabes? Viajar en furgoneta me parece un lujo. No necesito ir a grandes hoteles ni cosas de esas. Súper de acuerdo. Pero es que sí. a mis amigos y amigas no entienden muy bien, ¿no? Porque nos ha dado a nosotros este venazo. Yo reconozco que soy furgonetero de pandemia. Yo soy de los que descubrieron la furgoneta, digamos, durante la pandemia. Pero, yo siempre me ha gustado, pero hasta ahora no he tenido una. Así que sí, soy... Pues para mí, yo me justifico diciendo que es un antihedonismo, pero que es ahí donde está la gracia, ¿no? O sea, joder. El otro día veía un pantomima full de estos, no sé, ¿sabes? ¿Conoces esta gente de pantomima full que hace? Pues bueno, salían unos furgoneteros, ¿no? Y realmente, bueno, pues con todos los topicazos, ¿no? Pero es que verdad es como puños, ¿no? La libertad de cada día decidir qué vas a hacer, dónde vas a dormir, ¿no? Bueno, a mí me parece espectacular. Claro, yo con mi chico, a mi chico le encanta conducir. A mí no me gusta conducir especialmente, pero me gusta mucho ser copiloto. Y yo también conduzco, pero, o sea, como la furgoneta me gusta mucho ir mirando, o sea, que nos gusta el rollo del trayecto, pero yo, por ejemplo, siempre voy pensando en dónde vamos a dormir, no tanto por dónde vamos a dormir, sino qué es lo primero que voy a ver cuando amanezca. Claro. Cuando amanezca, ¿no? Entonces yo soy la encargada de mirar por esa ventana y decir, no, dale la vuelta, ¿no? Y ahora vamos a moverla para el otro lado, porque yo quiero, o sea, yo enmarco mi ventana de según me levante. El framing, que eso... dice, qué bueno. El framing, ¿no? Que decís los publicistas, ¿no? Además, el framing. Oye, y esto de, o sea, en esos 2 años como mochilera, ¿qué te llevas de ahí? ¿Qué cambió? Buah, es que esos 2 años fueron increíbles. Además, yo no sabía que iban a ser 2 años, ¿eh? Claro. Entonces, lo primero, me había tirado 10 años currando a lo bestia. Primero en Tisana, luego en Software AG y luego en Idealista. Eso es. Y mi año sabático empezó con una crisis, ¿vale? Y es que eso, cuando me fui de Idealista tenía la sensación de que tenía como la vida ideal, la pareja ideal, la casa ideal y el trabajo ideal en idealista.com, y yo me sentía como vacía, ¿sabes? Como pensaba como si fuéramos una pareja de 60 años y los hijos se hubieran ido de casa hace mucho tiempo y estábamos cansados de la vida. Entonces lo mío fue un reventón en toda regla y lo dejé todo. Y dejé pareja, dejé trabajo, dejé país y dejé ocupación, y pensé que mi trayectoria era la inversa al resto del mundo, ¿no? Que terminando la carrera primero fui empresaria, luego la gran multinacional y luego como el producto de diseño, y que mi siguiente paso tenía que ser la escuela, ¿no? Es como yo ahora quiero que alguien, o sea, quiero formación reglada sobre todo esto que llevo haciendo sin que tenga nada que ver con lo de la universidad, ¿no? Y entonces mi año sabático empezó buscando escuelas por el norte de Europa, y estuve viendo escuelas en Suecia, en Copenhague, en Inglaterra, y me enamoré de una en Copenhague, de CIID, que es una gran referencia para mí como diseñadora y como directora de escuela. Hice una formación con ellos ese verano
y cada vez estaba como más desvinculada por otro lado del mundo profesional, porque ya me había despedido de Idealista y entonces llevaba unos meses viajando. Mi primer viaje, de hecho, ¿fue mi primer viaje? No, fue de los últimos, ahora ya los tengo. Mi primer viaje fue a la India. Y entonces yo viajé a la India sin billete de vuelta. Y esta es uno de los grandes aprendizajes de esa época, es viajar sin billete de vuelta. Yo lo que necesitaba era como encontrar la motivación intrínseca otra vez. Llevaba tanto tiempo movida por las necesidades del trabajo que ya no sabía ni qué quería yo, ni qué me movía, ni dónde estaba mi motivación. Y entonces era como ir a un sitio súper estimulante y mi objetivo era ¿qué vas a hacer hoy para que tu día merezca la pena, ¿no? Y entonces estuve viajando por la India y viví grandes aventuras. Pasé 40 horas en un tren enfrentada con todo mi vagón. Como empecé viajando con amigos, luego quise viajar sola también. Fue la primera vez en mi vida que viajé sola también, ¿no? En la India pero fíjate, mi gran recuerdo de todos estos viajes, uno son grandes amistades que a día de hoy conservo todavía, compañera. Pues en la India conocí a la hermana del amigo con el que yo viajaba y nos hicimos súper amigas, porque ella estaba por allí también y es una amistad que a día de hoy atesoramos las dos. Nos vemos poquísimo, ella vive en Alemania, tiene una cría, no sé qué tal, pero seguimos súper unidas porque los viajes unen como pocas cosas. Y luego en la India como que todo me llevaba a México, yo no sé por qué. Estoy hablando de 2008. 8 o 9, ¿no? No, antes, 2008 volví. Te estoy hablando de 2007. Ah, vale. Que es cuando apareció el primer iPhone, porque luego, o sea, en la India, como mi siguiente hito, que estaba como muy lejos, porque jugué 24 horas al día, cuando lo estás viviendo así es la leche, era que nos habíamos sacado entradas con unos colegas de la profesión para ir al South by Southwest en Austin y de paso comprarnos unos iPhones que acababan de salir, ¿vale? Entonces mi siguiente hito fue Texas. Después de la India, pues estuve por allí 2 meses y volví a Madrid 10 días. Nació mi sobrino el 29 de febrero y de ahí me fui a Texas, al South by Southwest con estos colegas. Y resulta que yo había hecho en Texas también, ¿no? Entonces me reencontré también con mi familia americana, mi novio americano, su nueva mujer, no sé qué, que ahora es súper amiga mía, él no conserva nada las amistades, pero es una gente maravillosa que vive en Hawái y que esos sí que saben vivir la vida, increíble. Y luego de ahí directamente me fui a México y en México no tenía billete de vuelta y me quedé 6 meses y aquello fue increíble y me cambió la vida. Pues en México viajé mucho, de muchas maneras distintas, con gente muy diversa, y acabé llegando a un pueblito en el desierto, en San Luis Potosí, en una zona que no es especialmente famosa, pero que a mí me interesaba mucho porque tenía como un halo medio mágico y de plantitas poderosas. Y llegué a un pueblito y según llegué ahí pasaron cosas que me hicieron entender que yo ya me iba a quedar y me quedé 3 meses. Al final allí, ya te digo, en un pueblo que se llama Margaritas, donde conocí gente excepcional, me pasaron todo tipo de aventuras, hice grandes amigos, o como dicen allí, compadres y comadres, que a día de hoy siguen siendo gente muy importante en mi vida. Qué guay, qué bonito. ¿Por qué volviste? Volví y primero se me acababa el visado. Pero bueno, eso es relativamente fácil de resolver, pero era como que tuve la sensación de que ya había tenido bastante, ¿no? Como que, bueno, pues como de etapa cumplida, ¿no?
Y claro, volví a Madrid en 2000. ¿2010? Es que ni me acuerdo ya, ¿no? 2008 o 2009. Ah, vale. Justo antes de la crisis. O sea, cuando llegué, la crisis estaba a punto de mostrarse ya en toda su crudeza. Para mí se me hizo muy duro. Se me hizo muy dura la vuelta. Entonces, antes de volver del todo, como de empezar a trabajar contratada en una empresa, hice un último viaje y me fui al Sáhara. Me fui al Sáhara Occidental, que era algo a lo que siempre, o sea, como que siempre me había llamado. Y entonces esto fue una aventura también muy divertida porque tenía una amiga periodista mexicana que no podía ir. No sé si conoces un poco la situación del Sáhara, bueno, ahora está peor todavía, pero la situación del Sáhara Occidental, pues era como una colonia española que los dejamos de la mano de Dios bastante abandonados y que están en guerra con Marruecos, porque Marruecos ha ocupado todos sus territorios, viven en campamentos de refugiados en Argelia principalmente, y tienen un ejército, pero en general son pacifistas. Entonces, ahora la situación ha cambiado, pero su forma de dar visibilidad a su problema a nivel internacional es principalmente a través de la cultura. Entonces, tienen eventos a lo largo del año, Artifariti, que es un evento artístico, y tienen otro de cine, que no me acuerdo cómo se llama, donde mueven a la comunidad internacional, a la comunidad artística, no sé qué, para que vaya allí, comprenda, o sea, entre en contacto con sus condiciones de vida, con la gente que vive allí también, y podamos difundir de alguna manera su historia y trabajar y ayudar, ¿no? Y presionar para que los gobiernos, sobre todo el gobierno de España, se comprometan a apoyarlos de alguna manera más institucional. Entonces, esta amiga iba a ir como periodista a Artifariti, que es eso, un encuentro de artistas que hacen obra de forma local allí. Ella no podía ir y entonces me mandó a mí. Entonces yo fui, y ahora se puede decir como si fuera periodista, me dio un curso rápido de cómo utilizar la cámara, la grabadora, no sé qué tal, para hacer entrevistas. Yo fui sin tener ni puta idea, acabé entrevistando al presidente del gobierno saharaui y como pues grabando todo lo que podía para que luego ella elaborara la noticia y que se iba a dar en todos los medios de comunicación mexicanos. Casi me mata porque yo como era la primera vez que lo hacía, lo que hice fue grabar mucho. Entonces vine como con 10 horas de material para una noticia que tenía que durar 2 minutos, ¿sabes? Ahora comete esto, ¿no? Y sintetiza. Claro, y era como, lo siento, tía. Ya que no ibas a tener mucha calidad, he optado por la cantidad. Pero vamos, aquello fue increíble. Total, ¿qué me traigo de todos esos viajes? Lo primero es un amor por el desierto, cosa que no sabía. El desierto mexicano, el desierto del Sáhara. Y en la India también tengo grandes recuerdos de la zona del desierto en la que estuve. Y es un lugar en el que, como seguramente la falta de referencias, o sea, hay tan poco que lo llenas tú, ¿no? O sea, como que tu ser se vuelve algo muy relevante, ¿no? Y entonces importa lo que haces en cada momento, importa todo, como que es relevante cada gesto, ¿no? Y además, y a la vez no vales nada, ¿no? Es como el sol lo domina todo, los elementos, el agua es fundamental, ¿no? El fuego por la noche, es como que... Además, hace tiempo, pues ya te digo que fuimos a comprar el primer iPhone, entonces no había smartphones en aquella época y realmente era un aislamiento total y entonces lugares tan de aislamiento en los que no queda más remedio que mirarte a ti misma y preguntarte las grandes preguntas de la vida y responderte con las pequeñas cosas de la vida, ¿no? De cómo conseguir la comida, de qué vale ser diseñadora de experiencia de usuario en el desierto mexicano. De nada. ¿De qué vale tener una tarjeta Visa en el bolsillo?
de nada. Y ni siquiera te vale tener un billete de 500, solo te vale lo que tenga en cambio. Por ejemplo, uno de mis grandes aprendizajes en México era ese, ¿no? Muchas veces no había cambio, y si no hay cambio, tu dinero no vale. Entonces es lo pequeño, es todo a una escala mucho más pequeño, y a la vez la dimensión de la conexión con el planeta, con los elementos, lo domina todo. Qué bueno, qué auténtico, ¿no? Eso sí que es el valor, ¿no? El valor es lo que es de verdad, Efectivamente, ¿no? yo en México, cuando llevaba un mes ya viviendo allí, me hicieron una intervención y me dijeron, bueno, ¿y tú qué? O sea, que sí, que está muy bien que pagues tus 4 pesos de la habitación y que te des unas vueltas por aquí y que vengas de casa en casa saludando y somos todos muy colegas, pero ¿tú qué vas a aportar? Y fue como, hostia, tío, ¿sabes? Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo que qué voy a aportar? Nunca me han exigido que aportara como viajera, ¿no? Y es como, y lo que yo sé hacer además aquí no vale de nada. Entonces, pues en realidad sí, pues tienes contactos, ¿no? Tienes cerca gente que tiene plata, ¿no? Que puedes ayudar a financiar proyectos aquí. Entonces fue maravilloso aquello, porque entonces me empecé a involucrar en los proyectos que estaban en marcha. Y pues movilicé gente en España para que me ayudaran a conseguir, a ver si les podíamos poner unos repetidores para que de alguna manera tuvieran un wifi, ¿no? ¿Sabes? Aquello con las latas de Pringles y no sé qué. Y además acabé dando un curso de fotografía a los niños y las niñas más pequeñas. Y entonces eso generó que durante luego los siguientes 2 o 3 años estuve recogiendo cámaras de fotos digitales y mandándolas para allá. Y otro proyecto que había empezado mientras yo estaba allí, que estuve participando también, como de bioconstrucción de cisternas de captación de agua de lluvia. Pues luego conseguí financiación en una parroquia también de aquí de Madrid, y durante años también se estuvo financiando. Total, que al final sí que aporté, pero si no me hubieran hecho esa intervención de, bueno, ¿y tú? Aparte de estar por aquí pululando, ¿qué vas a aportar? Pues no hubiera establecido esos vínculos también que al final que al final definen de otra manera tu relación con el territorio y con la gente. Preguntas poderosas, ¿eh? Vaya aprendizaje, Isa. Joder, qué envidia. Sí. Qué envidia, sí, qué envidia. Sí. No me puedo imaginar cómo fue pues ese cambio de nuevo vital, ¿no? En 2010, si no me equivoco, entras a Secuoyas con un reto profesional ya de nuevo otra vez en la vorágine de lo profesional, ¿no? Supongo que después de tanto tiempo y tantas experiencias de otro mundo, literalmente, ¿no? Pues vuelves para montar la experiencia de usuario, ¿no? El equipo de UX, definir metodologías de trabajo. ¿Cómo fue ese reto? Pues fue duro, me costó. Pero vamos, era un reto. Yo creo que ese también es el espíritu de ser diseñador o diseñadora, que es tírame un reto. como si fuéramos perros, que te tiran un hueso, pues lo mismo, ¿no? Es como tú tírame un reto y me lanzo. Y entonces ahí mi reto, efectivamente, en ese momento yo entré en Secuoyas para montar el área de experiencia de usuario, que ya de alguna manera lo habían tenido, pero luego se habían reinventado. Y entonces estuve muy entretenida montando el equipo. Y ahí trabajé con Pilar Esteban, con Orse Olsen, con Isabel Casanova, que eso fue muy gracioso también porque nos llamamos prácticamente igual. Y fue la época ese fue el momento en que las nuevas metodologías del diseño empezaron como que llegaron a las consultoras, ¿no? Entonces estaban las empresas que habían liderado hasta entonces y que eran vanguardia, tipo Designit, que todavía se llamaba DNX, sí. O The Cocktail, que de alguna manera también era un poco punta de lanza en estos temas. Uh-huh. Y
Y entonces las que éramos un poco más pequeñas o las que llegábamos un poquito después empezamos a desarrollar también nuestros propios departamentos de experiencia de usuario, nuestras propias metodologías. Bueno, no nuestras propias metodologías, pero sí como para ir definiendo cómo encajaba dentro de los equipos, ¿no? En Secuoyas había un equipo muy, muy fuerte de diseñadores gráficos, que se llamaban entonces, todavía no decíamos visuales. Y entonces ahí teníamos un poco que encontrar la manera de trabajar juntos y de encontrar cuáles eran los puntos en común. También había equipo de desarrollo y de hacer desarrollo con ellos, pero es cuando empezamos a trabajar, a hacer talleres, a hablar de co-creación y a empezar los proyectos, todas las disciplinas juntos, como haciendo un planteamiento inicial en el que todos comprendíamos y volcábamos las necesidades del proyecto desde nuestro punto de vista, ¿no? Fue una época muy, muy divertida, hicimos muchos proyectos y además fue una época, pues eso, 2010, 2012, en la que aparecieron, o sea, como que a nivel de tecnología hubo mucho movimiento, ¿no? Fue como que los smartphones empezaron ya a sentarse, nacieron las tablets también, ¿no? Yo recuerdo el proyecto estrella de esa época fue uno que nos contrató Canal Cocina para que diseñáramos la aplicación de Canal Cocina para iPad, cuando el iPad todavía no existía. Y entonces les propusimos hacer una investigación en la que construimos unos iPads de mentira, pero equivalentes a los que había entonces, como para poder hacer investigación con usuarios y entender cómo se iba a utilizar eso y qué necesidades podían tener, ¿no? Qué guapo, ¿eh? O sea, que fue una época en la que experimentamos mucho y hacíamos también pues investigaciones con usuario y me acuerdo una que hicimos para El País, que hicimos como unos diarios de uso en grupos de Facebook, que también era bastante nuevo en aquella época, ¿no? Y empezar a utilizar las redes sociales también para investigar y para tener relación con los propios, o sea, con los usuarios a la vez, ¿no? Y no a la vez que estaban ocurriendo las cosas. Yo recuerdo aquella época como pues eso, el reto en aquel momento era cómo integramos precisamente la disciplina del diseño de interfaces, ¿no? Y experiencia de usuario a la tecnología. Y recuerdo, de hecho, una charla de Toño de la Torre, que en aquel momento estaba en Caleidos, que hablaba de Secuoyas, como Secuoyas y Caleidos. Y aquella charla para mí fue un punto de conexión brutal con Toño que nunca hemos perdido. Y con aquello, porque es que estábamos exactamente en el mismo punto, con los mismos retos, e intentando resolverlos de la misma forma, sin conocernos, sin sabernos. O sea, estábamos todos en lo mismo, ¿no? Estábamos todos dándonos de cabezazos a ver cómo hacemos esto como un departamento de UX. Esto no debería estar como integrado, sí, pero cómo lo integramos, ¿no? Y cómo reducimos esa fricción. Es verdad, nosotros desde el Secuoyas, o sea, lo vivimos muy pegado. Mira, uno de los primeros proyectos que hicimos en Secuoyas fue con la gente de Caleidos antes de que crearan Caleidos, de hecho, ¿no? Porque no sé si sabes que son una empresa que fue como el departamento entero de software libre de otra empresa que acabaron montando esto, ¿no? Pues yo con ellos aprendí muchísimo, pero muchísimo, precisamente porque ellos son los que empezaron a traer las metodologías ágiles. Y ahí estoy, ¿cómo le metemos? O sea, es que esto que funciona muy bien para vosotros, ¿cómo integramos el diseño en todo esto? Y me acuerdo que al principio no había manera y vino un juez también de Vico. Sí. Me acuerdo que vino a darnos una charla para decirnos cómo lo habían hecho en Vico. Pero ya era, porque era como, pero nosotros necesitamos que alguien de diseño nos diga que esto se puede hacer y cómo lo están haciendo. Y ahí fue cuando empezamos a hablar de los sprint cero, de qué diseño teníamos que ir 2 sprints por delante. Aprendimos muchísimo. Y me acuerdo también un momento, de uno de los diseñadores de Secuoyas, de Francis, cuando se dio cuenta, porque decía, es que esto para nosotros no funciona, pero porque la forma de trabajar de los diseñadores tradicionales era como muy... Yo voy a mi bola y de repente un día vengo con toda la propuesta hecha, ¿no? Desde mi torre de marfil.
Claro, pero hubo o sea, ves que recuerdo perfectamente el momento ajá de Francis de decir, que yo también puedo rectificar, ¿no? Es como que yo también que yo puedo abrazar el cambio también, ¿no? Y entonces a lo mejor tengo hecho un planteamiento de diseño que funciona como para una versión X más pequeñita de todo esto, pero luego a medida que vayamos avanzando, vayamos integrando, yo también puedo hacer un cambio de planteamiento y entenderlo como algo liberador y no como una imposición de ya están los de tecnología marcando el ritmo, ¿no? Totalmente. Y bueno, sí, yo también mantengo el vínculo con la gente de Kaleidos, ¿eh? Para mí son un súper referente. Totalmente. Y se lo digo mucho Bueno, sí, para nosotros son un referente, siempre lo han sido hace muchos años que nos seguimos y bueno, y con Pablo también tenemos una muy buena relación. Hoy ahí ya 3 años más tarde es cuando montas ya la nave, hago un fast forwarding, ¿no? La nave junto a Ignacio Buenhombre, del que has hablado también, colaboras en Ilios, y con Juan Leal, a quien por cierto le envío un afectuoso abrazo también desde aquí. ¿Lo conoces a Juan también? También, conocemos a Juan. Y en 2020 pasa algo que yo creo que debe haber supuesto pues un punto de inflexión importante, supongo, en tu carrera, ¿no? Que es que recibes la mención especial del jurado de Premio Nacional de Diseño en la categoría de trayectoria profesional por tu, y leo textualmente, labor pionera en el asentamiento y expansión de las disciplinas de diseño emergente. ¿Te ha cambiado la vida? ¿En qué sentido? Pues en lo que más ha cambiado es como que tengo un perfil público que antes no lo tenía, como que me ha puesto un poco en órbita. Exposición. Sí, exposiciones, o sea, me ha empezado a hacer entrevistas en podcasts como el tuyo, ¿no? No sé si tú me conocías o me has conocido precisamente por el premio. Esto sí me ha... Pues yo te he de reconocer que te conocí a través del premio y no entiendo por qué. Porque es que luego, desde que te conocí a través del premio, es que tenemos, no sé, es que 100.000 lazos en común, ¿sabes? Pero es verdad que eso te puso en un punto de exposición que comprendo bien y que me gustaría también entender cómo lo llevas, ese puntito de exposición, porque hace frío ahí, ¿no? ¿O qué? Sí. Te diré que todavía lo estoy digiriendo. Ha pasado tiempo. Primero fue una cosa un poco rara porque, o sea, esto es un premio que se solicita, no es que te caiga así como, oh, qué guay, el jurado se ha fijado en mí sin yo saber nada. No. Este premio se pide, se solicita. Y prepararlo en plena pandemia, ¿no? En finales de 2020, fue un trabajazo. Fue un trabajazo porque hablar de... O sea, yo quería presentar a la nave nodriza, en realidad, porque también hay una categoría de empresas. Pero no cumplíamos los requisitos porque tienes que tener mínimo 10 años. Entonces dije, pues Ilios, presentamos Ilios. Y tampoco porque no es empresa. Y dije, bueno, pues me presento yo, porque además la nave e Ilios son proyectos de diseño en sí mismos, diseño organizacional, diseño de experiencias de aprendizaje, diseño de empresa, ¿sabes? Y entonces desde entonces para mí la preparación fue un viajazo, fue un parto, pero fue bellísimo. Y es algo que yo recomiendo a todo el mundo que haga, que es, cuando llevas ya 25 añitos de profesión, escribe una memoria. O sea, yo lo que solicitaban para presentar la candidatura al premio era una memoria de 25 páginas o de 50 páginas, no me acuerdo, explicando por qué te mereces el premio, ¿no? Que en la categoría profesional es contar tu trayectoria profesional. Uh-huh. Entonces yo lo que hice fue contactar y además hacían falta avales. Y yo además, pues como soy yo, no solo quería avales, sino que como que de alguna manera necesitaba validar los pasos que había dado, ¿no? Entonces empecé a contactar con gente con la que había trabajado en Software AG, en Sequoias, pues en la escuela esta también, ¿no? Unos para avales y otros para
traer su testimonio, porque yo estaba hablando de una disciplina de diseño que no existía en los premios nacionales de diseño. De hecho, es que no encajaba. Había también como una memoria visual, ¿no? Y es como yo no soy diseñadora visual. Entonces, toda mi memoria gráfica, en realidad, eran fotos de gente poniendo post-its, de estrategias, de diagramas, de metodologías, ¿no? Entonces, como que de alguna manera necesitaba la validación o el testimonio externo para que, pensando en si esto se lo tengo que preguntar a un jurado que no conoce o que no llama diseño a lo que yo hago, ¿cómo lo hago, no? Entonces fue precioso el contactar con toda esta gente y recordar todo esto y armar toda una narrativa que daba sentido a lo que en el premio llaman las nuevas disciplinas del diseño, que ya no es el diseño digital, es que también es el diseño estratégico, el diseño organizacional, el diseño de experiencias de aprendizaje, etcétera. Totalmente. Entonces, en ese sentido, yo me acuerdo cuando presenté la candidatura fue enviarla y tener una satisfacción, es que me da exactamente igual ganar, no ganar. Además, me habían dejado bastante claro que el premio no se lo lleva nadie a la primera, ¿vale? Entonces era como, bueno, pues hemos hecho el trabajazo y ya para el año que viene, ¿sabes? Le damos forma. Y de hecho mi memoria no es muy allá gráfica, o sea, gráficamente mi hermana Ana, además cerramos un círculo, mi hermana Ana con la que había montado Tisana, que es diseñadora gráfica, es la que se hizo la maqueta y la que le dio forma y todo eso, y fue preciosísimo trabajar con ella. Y si no hubiera sido por ella, no lo hubiéramos presentado ni bien ni a tiempo. Qué bonito. Así que toda la tarea de preparar la candidatura fue precioso y fue casi un viaje al desierto, ¿sabes? Como fue reconectar y recontarme a mí misma de una nueva manera, y darme cuenta que mi trayectoria profesional es la historia de una profesión que no existía cuando nosotros empezamos, ¿no? Y de una generación de gente y tú has entrevistado a unos cuantos, ¿no? Astudillo, Javi Cañada, Gorriti, Juan Leal, Ignacio Buenombre, Ana Núñez, Isa Casanova, Torres Burriel, no sé, un montón de gente que estábamos ahí cuando se empezó a hacer la tecnología y éramos los que pensamos que nos interesamos más por la usabilidad y lo que los usuarios necesitaban que por la parte estética de la web. Y tecnológica. Y tecnológica también, sí. Yo siempre te escucho hablar, pues bueno, del impacto del diseño en las personas, en las empresas, en la sociedad, ¿no? Son temas que, bueno, están ahí, ¿no? De forma latente. Hablemos del solucionismo tecnológico. ¿Te parece? Venga, por ir suave. Venga, empieza tú. Vale, empiezo, venga. Porque parto de un mundo pues donde asumimos que el progreso de la humanidad pasa por la innovación tecnológica, ¿no? Y después pues nos encontramos con aberraciones como pues tecnologías que puntúan a personas que están en centros penitenciarios para saber cuándo van a poder, ¿no?, tener la libertad condicional o este tipo de cosas, ¿no? Hay herramientas que con todos los sesgos que llevan implícitas, ¿no? que nos puntúan también para adquirir un trabajo, ¿no?, que te puede cambiar la vida, ¿no? Decisiones que al final impactan, tienen un impacto clarísimo a nivel social, ¿no? Entonces, de acuerdo. Los tecnólogos, yo me considero un tecnólogo, yo nunca pienso en mí mismo como un diseñador, pese a que probablemente es lo que se parece bastante a lo que soy, ¿no? Pero vengo de la rama de la tecnología y yo me reconozco como, ¿no? Yo siempre he entonado ese mea culpa, ¿no? Vale, los tecnólogos pecamos de tecno-optimistas, ¿no? Para quien tiene un martillo todos son clavos, ¿no? Pecamos, ¿no? Todos vemos un problema y esto la tecnología lo podría resolver súper bien, ¿no? Pero vale, y ahora también entono el mea culpa desde el punto de vista del diseño, ¿no? Por esa parte de diseñador que también tengo, ¿no? ¿Qué pasa con los diseñadores? ¿Cómo puede ser esto? ¿No se supone que las herramientas tecnológicas que diseñamos están centradas en el usuario? ¿No es suficiente hacer ese trabajo de
customer-centric, ¿no? User-centric, decimos, ¿no? Para evitar este gran problema. Un tema ligero, como ves, Isa. ¿Qué te planteo? Yo creo que estamos tan atrapados en un sistema que parece la única manera de hacer las cosas que cuesta hacerse otras preguntas, ¿no? Yo he tenido discusiones serias con compañeros y compañeras de profesión que ante las... ¿Sabes? Que dicen, bueno, ya, sí, es verdad que esto es poco útil o es poco customer-centric, ¿no? O user-centric o planet-centric, si me apuras. Pero claro, es que de algo hay que comer. Es como, ostras, tío, no somos el colectivo profesional que no tiene de qué comer, ¿no? Entonces, creo que lo que pasa es que tenemos muy poquito pensamiento crítico y muy pocos modelos y referentes que nos permitan ir por otros caminos. Por eso, pues hemos hablado de Kaleidos, ¿no? Precisamente Kaleidos es una empresa que ha explorado nuevos caminos y que antepone su idea, su propósito y su idea de un mundo mejor a las lentejas, ¿no? Creo que nuestro sector es muy próspero, somos unos grandes privilegiados profesionalmente hablando, con lo cual somos los más indicados para para cuestionar el modelo. Desde ¿no? el La gente que vive en otras condiciones o que está viviendo otras circunstancias profesionales no puede permitirse el privilegio de cuestionar, porque, o sea, primero porque socioeconómicamente lo tiene mucho más difícil, y segundo porque a lo mejor su trabajo no tiene tanto impacto o un impacto tan directo en lo que está dando forma al mundo, ¿no? Ahí no estoy segura de que yo tenga razón, ¿no? Porque al final es muy de esta profesión, o a lo mejor muy mío incluso, como el no darme cuenta del valor que tienen otras profesiones, ¿no? Que igual las doy por hecho y si faltaran pues la gente que trabaja en otras cosas, pues entonces sería todo un caos. Pero bueno, donde quiero ir a parar es que creo que nosotros somos estamos ya en los consejos de dirección, los diseñadores, las diseñadoras o la gente de tecnología, pero entonces somos quienes podemos cuestionar las cosas. El año pasado, en una de estas mesas redondas a las que ahora estoy invitada, alguien dijo en una ronda, alguien se acercó así a cámara y dijo: nuestro cliente es el planeta, y cualquier cosa que nos planteemos hacer como empresas, como desde el punto de vista del negocio, tenemos que preguntarnos si está siendo respetuoso con el planeta, ¿no? Pues lo mismo, creo que no sabe. Y cuando yo hablo de diseño centrado en las personas, pero cuando digo las personas digo el planeta también. O sea, no puede ser que porque esté centrado en las personas vaya en contra del planeta, ¿no? Pues en este caso es parecido. Es como, creo que somos quienes tenemos que traer esta mirada más respetuosa con el usuario y con el planeta. Y la tecnología, es que si lo bueno de la tecnología es que todo es posible, ¿no? Entonces que también y las metodologías ágiles nos permiten iterar y abrazan el cambio y nos permiten equivocarnos y de forma sencilla pues ir adaptando a una realidad un poco más. Para mí la clave es decir que es respetuosa. Las diseñadoras, los diseñadores deben ser agentes del cambio. Uh-huh. Un buen diseñador, una buena diseñadora debe ser activista. Tengo
tengo mis dudas. Conozco gente tan comprometida. Mira, esto no. Yo ahora estoy en excedencia, pero soy estudiante de la Escuela de Trabajo de Procesos y Democracia Profunda de Barcelona. Mis compañeras de clase o de la escuela son las más activistas, las más feministas, las más independentistas, las más... son unas tipazas, porque además casi todos son mujeres, te puedes imaginar. Entonces yo tengo mucho respeto, siempre me he movido en los márgenes del activismo. O sea, yo soy, para los activistas, soy una capitalista de libro, y luego en entornos más tradicionales, más adaptados o más menos rebeldes, ¿normativos? Más normativos, me parece bien. Yo soy la rebelde, ¿no? Entonces yo no me considero activista, me considero que tengo un rol, y además me ha pasado toda la vida porque soy la tercera de 4 hermanas. Soy un poco un puente, ¿no? Entonces siempre estoy un poco incómoda en todos lados porque no encajo del todo bien. Esto durante mucho tiempo para mí ha sido un problema y lo he vivido con dolor y con ¿no? como con insatisfacción, ¿no? De joder, que es que no encajo, que es que me tengo que esforzar más, es que, ¿verdad? Y ha llegado un momento en que me he dado cuenta que es al revés, que es un privilegio, porque soy bienvenida en los dos mundos, que eso es algo muy difícil, y en ambos puedo llevar un poquito del mensaje del otro lado, con lo cual de alguna manera quiero imaginar que eso permite que se vayan fortaleciendo los vínculos, acercando las posturas, o por lo menos conociéndose, ¿no? Isa, yo es que te escucho, de verdad que me siento todo el rato como muy identificado con muchas de las cosas que dices, ¿no? Y aparte creo, sinceramente, y me vas a permitir que utilice la palabra grosera, éxito, ¿no? Pero creo que parte del éxito que has tenido en la vida viene precisamente de tu comodidad en la liminalidad, a ver si lo digo bien, ¿vale? O sea, en espacios liminales, ¿no? Y ante la incertidumbre, y precisamente el tener un billete de ida y no tener uno de vuelta, y decidir cada día dónde vas a dormir y dónde vas a poner el framing, es parte de una personalidad que necesita constantemente cuestionarse, ¿no? Y que necesita constantemente... hostia, yo creo que eso es eso es muy sano, y eso te lleva a lugares liminales e incómodos, por lo tanto, porque no tienes certezas, pero que tienen preguntas muy poderosas, y a lo mejor no respuestas que no lo son tanto, pero desde luego preguntas súper poderosas. Entonces me siento como muy... Me atrae mucho eso, un poco de tu escenario, de lo que veo, de lo que haces y de tu trayectoria, y te agradezco que lo compartas tan guay. Oye, y muchas gracias. Te quiero muchas preguntar... gracias porque yo... Dime. No, por favor. No, decía que gracias porque para mí yo soy yo todo el rato, o sea, no sé ser de otra manera, y en ese sentido es como qué guay que esta forma de ser y de estar como que viene muy bien en este entorno profesional. O sea, yo digo muchas veces que a mí lo que mucho más que la carrera, que ni siquiera he ido a por el título, ¿sabes? De lo que me ha marcado para ser como soy y hacer lo que hago en la manera en que lo hago es que yo fui scout de pequeña, ¿sabes? Que he ido de campamento y bueno, de pequeña, pues yo, de los 8 a los 20 y tantos. Y son como las competencias de entonces son muy útiles para esto. Pero como que ha coincidido porque si no fueran muy útiles para el momento en el que vivimos, pues yo estaría sufriendo un mogollón, supongo, tratando de adaptarme a algo que no es no es lo que está en mi naturaleza. La mochila llena de cositas. Yo además creo que nos dedicamos a resolver problemas complejos, ¿no? O nos enfrentamos a la resolución de problemas complejos. Y creo que también vivimos en una especie de burbuja donde la exposición al final lo que refleja es... ¿Cómo lo explico esto? Lo que quiero decir es que
por lo general buscamos certezas, ¿no? O sea, es una tendencia bastante intuitiva, ¿no? Quiero certezas, ¿no? Y para resolver problemas complejos es que no hay respuestas simples, digamos, ¿no? Yo creo que los problemas complejos están dentro del terreno de lo liminal, porque precisamente ahí es donde, ¿no? Entonces, me parece que, sinceramente, creo que no puedes ser un buen diseñador, no sé si diseñador, o no puedes ser un buen, te diría, un consultor, no puedes ser un buen mentor, no puedes ser un buen acompañante, no puedes ser si no estás cómodo en estos escenarios, ¿no? Y me parece que eso es fundamental, y yo creo que también eso se refleja mucho en cómo planteáis las cosas en la nave nodriza, por ejemplo, ¿no? Cómo planteáis. Me gusta mucho que, bueno, tú decís que la nave nodriza es una escuela de diseño donde no se viene a aprender, no se viene a estudiar, ¿no? Se viene a aprender, ¿no? Y creo que entiendo el significado por ahí. Para mí tiene que ver con eso, ¿no? Estamos explorando formas de aprender, porque eso es parte del diseño, ¿no? Y tenemos que entender. No sé, habla de la nave nodriza. Claro, en la nave decimos, en la nave no se estudia, se aprende. Y nosotras aprendemos todo el rato también. O sea, como te decía antes, esta profesión no existía cuando nosotros empezamos a trabajar, con lo cual la hemos ido construyendo a proyecto, porque el diseño es una disciplina proyectual. Entonces, cuando montamos la nave nodriza, la pregunta que desde entonces domina es ¿cuál es la mejor manera de aprender esto? Y eso es diseño puro y duro, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de utilizar esto? ¿Cuál es la mejor manera de resolver este problema, ¿no? Y así abordamos todo en la nave. Pero además, a medida que van cambiando, que las disciplinas van tomando forma, la forma de aprenderlo también cambia. Por eso nosotros hablamos mucho más de aprendizaje que de enseñanza. O yo veo en las escuelas normalmente se habla de formación. A mí eso me da muchísimo respeto, ¿no? Podemos hablar un poco en general, las formaciones de la nave, cosas así, pero yo no siento que yo forme a nadie. En la nave no formamos en el sentido tradicional de yo tengo todo el conocimiento y te lo cuento a ti, pequeño padawan, que no sabes de esto, ¿no? Hay también un fluir de roles que es una de las cosas más poderosas y más bellas de la nave nodriza. Y es que cualquiera que sea una eminencia en un tema puede ser estudiante en otro, ¿no? Y puede ser el aprendiz. Entonces, nosotros es una disciplina, o sea, que desde el diseño no habíamos aprendido a enseñar, ¿no? Entonces hemos aprendido, lo que hemos hecho es aplicar el diseño a la disciplina y lo que hacemos es diseñar experiencias de aprendizaje que responden a una serie de, pues eso, la pregunta de base es ¿cuál es la mejor manera de aprender esto? Normalmente la respuesta nunca es que yo te lo cuente, sino que tú lo practiques y luego lo reflexionemos y además te diga, y esta ha sido mi experiencia, y que venga alguien con más experiencia todavía y nos cuente su caso también y bla, bla. Y eso implica también, como que implica una serie de parámetros que nosotros empezamos a tener ya muy claros, ¿no? Y uno es el espacio seguro de aprendizaje. Y en su momento dimos con este local que tenemos en Lavapiés, que es como un poco un buque insignia, de hecho es a lo que mucha gente llama la nave. Pero en realidad la nave es un concepto y de hecho en pandemia la nave como tal ha dejado de ser utilizada como espacio de aprendizaje y hemos encontrado la manera de crear, de seguir teniendo espacios seguros de aprendizaje en lo que nosotros llamamos lo remoto, porque no nos gusta, cuando hablamos de online es una cualidad del medio, pero en realidad para nosotros ese espacio es el espacio remoto, ¿no? Está el presencial y el remoto. Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que en la nave hacemos fenomenal y que para nosotros es básica, que tiene mucho que ver con los cuidados, ¿no? Igual que en el trabajo, cada vez, o sea, a nivel sociedad, los cuidados cada vez se entiende más que están en el centro de
tantos procesos y que, hablando de lo liminal, hablemos de los cuidados, ¿no? Pues en la nave cuidamos mucho eso, acompañar el proceso de aprendizaje de cada persona, tener espacios seguros de aprendizaje, como visibilizar el fluir de los roles. Y eso quiere decir que porque tú seas el CEO de una reputada compañía no te presuponemos ningún conocimiento ni tienes más estatus que el resto de tus compañeros y compañeras de aprendizaje, lo cual no quiere decir que tengas una experiencia brutal que esperamos que realmente compartas con los demás, porque entonces son los demás los que van a aprender mucho y a lo mejor tú, elaborando tu propio conocimiento para que los demás aprendan también, pues como me pasó a mí preparando mi candidatura, pues acabas reelaborando tu propia narrativa. Tú también eres profe, además, ¿no? ¿A ti también te soy profe, mucho? sí, también soy profe, sí. Yo siempre digo que tengo como una doble vida, ¿no? La parte de la dirección de Runroom, pero sí, la parte docente. Mi madre es profe. Sí, mi madre fue profe, ahora ya está jubilada. Ahora es escritora. ¿De qué? ¿De cole? Mi madre fue profesora, bueno, ella empezó, claro, dio clases más de 40 años, no sé, casi 50 años, si no me equivoco, que empezó con los pequeñitos y acabó pues en lo que era bachillerato, ¿no? O sea, en lo que era BUPICO, pero ella era profesora de historia, literatura, geografía, ella es historiadora. Qué bonito. Sí, es muy bonito, muy bonito. Y ahora es, hablando de transformación, ahora es escritora, tía. Le publicaron una novela en Random House, o sea, wow. poca broma. Le publicaron una novela y está en visos de publicar la segunda, tiene un poemario, bueno, es una crack. Mi madre es una crack. Qué maravilla. Le voy a dedicar este episodio a ella, ¿no? Ya que estamos hablando de ella. Ay, sí, ¿cuándo vas a entrevistar a tu madre? Hostia, qué buena idea. Es que me parece como un poco... Me da un poco de pudor en el sentido de que es como muy hablar de mí, y de yo, y de lo mío, y de no sé qué. Pero es verdad que, bueno, oye, no lo sé. Me lo pienso, ¿vale? Me lo pienso. A mí me encanta... O sea, me parece que para conocer bien a alguien tienes que conocer un poco a su familia, ¿no? Que yo enseguida estoy preguntando, pero ¿tienes hermanos, tienes padres, tienes hijos, tienes primos, ¿no? Gente que al final son la gente que más nos ha marcado y nos marca la vida, ¿no? Pues tienes razón. Oye, voy a volver un poco a la idea de las comunidades, porque yo creo que es algo que valoro mucho también de la nave, ¿no? Y creo que es algo que está en vuestro ADN, o sea, la construcción de una comunidad. Me gustaría un poco, para ir cerrando la entrevista, porque me está encantando y me da lo mismo como si dura 2 horas, pero a ver, tampoco te quiero robar toda la mañana. Acabo de flipar con la hora, pensaba sí. que llevábamos 20 minutos. No, ya. Oye, ¿por qué son importantes las comunidades? ¿Y cómo las gestionas? Las comunidades son importantes porque, o sea, en general las comunidades son importantes porque somos animales sociales y nos necesitamos unos a otros. Para mí, además, yo profesionalmente en este sector, porque esta profesión no existía cuando empezamos, fue precioso cómo nos apoyamos unos a otros. Antes he mencionado a un montón de gente, me he dejado fuera a otras tantas personas súper importantes, ¿no? Astudillo, Luis Villa, Alberto Romero, todos, Nacho Puel. Toda esa generación empezamos trabajando, o sea, como juntándonos para compartir conocimiento e ir armando las bases de la profesión, decirnos lo que nos pasaba en los proyectos, lo que aprendíamos, lo que leíamos, ¿no? Las lecturas, a quienes seguíamos, etcétera. Llegábamos a las redes sociales, 40, 60, 80 personas a la vez. Así entramos en Twitter, así entramos en Facebook, así entramos en tantas otras redes que luego se han quedado en otras cosas, ¿no? Entonces, yo no concibo esta profesión si no fuera porque éramos una comunidad y somos una comunidad. Entonces, ahora es muy interesante ver cuando ya no somos tan poquitos que nos conozcamos todos, ¿no? Sino que
Ahora que ya es una comunidad cada vez más grande, los roles cambian y las necesidades cambian también, ¿no? Cada vez hay gente con más experiencia y cada vez hay más gente que está donde estábamos nosotros hace 5, 10, 15, 20 años. Y entonces es cómo acompañar a todo esto y cómo darle un sentido y cómo construir valor entre todos, ¿no? Entonces hay una parte que como somos los que llevamos ahí desde el principio, tenemos más experiencia y yo creo que eso implica una serie de responsabilidades y luego hay otras que no sabemos, porque esto supongo que llevará pasando toda la vida en las nuevas profesiones, pero como nosotros somos nuevos en esta, pues hay cosas que van surgiendo, hay necesidades y casuísticas que van ocurriendo sobre la marcha. Y ahí es donde se ve cómo cada persona o cada proyecto queremos o podemos abordarlas en el momento. Yo para mí las comunidades, yo también, ¿no? Decía, somos animales sociales, desde luego, ¿eh? Yo siempre lo digo, que yo soy un animal social, clarísimo, ¿eh? Lo necesito un montón. Y para mí las comunidades, no sé, a mí me han aportado muchísimo, ya no solo a nivel de conocimiento específico de lo que se trabaja dentro de cada comunidad o de la comunidad de práctica y el interés compartido, sino a nivel de la propia gestión de las comunidades, ¿no? Cómo lograr que una comunidad sea activa, ¿no? Cómo insuflar energía a una comunidad sin capitalizarla. Cómo lograr que las personas sientan que es un entorno seguro y cómo hacer ese liderazgo de forma que el liderazgo sea servil y que sea un liderazgo que propicie la participación, porque esa es la gasolina de las comunidades, que propicie la participación de todas las personas, que todas las personas se vean, no me sale la palabra, digamos, con autoridad para participar de la conversación, ¿no? De una comunidad. A mí eso me ha enseñado las lecciones más importantes que he aprendido, probablemente en los últimos 20 años, personales y profesionales, han surgido de las comunidades, ¿no? Y por eso soy un ferviente defensor. Para mí es un súper reto eso, ¿eh? Porque hay como una cierta tentación de liderarla, ¿no? Y cuando en realidad lo que hay que hacer es como dotarle precisamente de lo que tú dices, ¿no? De entitlement, ¿no? Como que todo el mundo o que la mayoría de la gente piense que tiene algo que aportar o que pedir, ¿no? Como que tiene ahí su espacio, que hay escucha, que hay vínculo, ¿no? De hecho, nosotros ahora estamos empezando desde la nave a explorar nuevos modelos de aprendizaje basado precisamente en comunidades de iguales también, ¿no? Porque muchas veces el aprendizaje no es que tanto como unas clases guiadas en las que viene alguien, te propone actividad y tú lo aprendes, sino que hay ciertos temas que tienen más que ver con las soft skills, que es más de un grupo de iguales con quien reflexionar y llegar a conclusiones, y además a lo mejor tú llegas a las tuyas y yo a las mías, pero tu reflexión es lo que lanza mi aprendizaje. Eso es, ¿no? Totalmente. Entonces ahora, por ejemplo, estamos explorando con temas que nos interesan mucho, pero que no hay referentes que nos vuelvan locos en el sector, o que el referente que nos gusta es precisamente esto, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, diseño y género, o diseño y liderazgo, o diseño organizacional. Incluso casi te diría sí, bueno, sobre todo estas que tienen más que ver con desarrollo de competencias que con cuestiones más típicas del diseño, ¿no? Y los llamamos laboratorios porque es como espacios seguros de aprendizaje en los que explorar como grupo o desde el grupo. Me interesa mucho y lo seguiré de cerca, porque es algo que de verdad me interesa, genuinamente me interesa mucho, mucho. Una de las cosas que he aprendido, igual, bueno, como aprendizaje propio que yo me he llevado, ¿no? Es que las comunidades, para que funcionen bien, necesitan
un rol de jardinería, digamos, ¿no? Alguien que esté haciendo jardinería de la propia comunidad, ¿no? Y ese rol de jardinería tiene que ser súper generoso, en el fondo, ¿no? Tiene que ser... es muy difícil, ¿no? Porque al final tenemos que desaprender un montón de cosas. Tú decías... ¿no? Porque otra de las cosas típicas que pasan con las comunidades es que enseguida queremos instrumentalizarlas y convertirlas en una asociación. Y entonces tener el presidente, el vicepresidente, tesoreros, el no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Porque eso es lo que de alguna forma hemos aprendido, que sucede de forma natural, ¿no? Que las cosas ganan una estructura, si quieres, normativa y se aceleran hacia un lugar, ¿no? Y eso gana peso y eso gana soporte. Y lo que yo he aprendido es que no hace falta, que eso es todo eso es, son accesorios innecesarios, que en realidad lo único importante es que la gente, entitlement, ¿no? Era la palabra que no me salía en castellano, ¿no? Que la gente se sienta entitelmendeada a poder participar y eso sí requiere jardinería, y yo creo que inteligencia, un tipo de jardinería muy específica que sepa cómo insuflar esa energía a la comunidad. Estoy totalmente de acuerdo. Y es verdad que está la tentación todo el rato de instrumentalizarla. Yo intento no hacerlo, tampoco tengo tiempo para hacerlo y tampoco hemos contratado a nadie ni le hemos pedido a nadie que lo haga. Y hay veces que es muy frustrante porque es como, me encantaría que aquí hubiera más actividad, más tal. Y a la vez es como este es el ritmo natural, o sea, respetar el ritmo natural y ver dónde puedes aportar. Entonces nosotros donde aportamos es pues como facilitar ese espacio, ¿no? O sea, como las plataformas, por así decirlo, donde puede darse más los actos de compartir en comunidad. Algo que nosotros vemos que forma parte del rol de la nave es... precisamente tiene que ver con los roles y es facilitar esa fluidez entre roles. Eso es una de las cosas que permiten, que yo creo que es que más afianzan el sentimiento de comunidad, ¿no? Y es como que tú siempre vas a tener un rol, quieras estar donde quieras estar, ¿no? Que hay veces que es como, ya estoy harta de ser la que más sabe de esto, quiero ser la que menos sabe de esto otro, ¿no? Y eso mantiene de alguna manera vinculado a la comunidad y respetar su ritmo, ¿no? Es como facilitar que ocurra, pero respetar su ritmo, no liderarlas. Y a mí a veces ya te digo que me desespera porque es como, es que me gustaría, o sea, yo le metería aquí muchísima más energía, pero no lo voy a hacer. Pero es que eso, precisamente, y eso es la razón por la que me interesa tanto este tema, ¿no? Porque al final, las empresas, los países, las comunidades de vecinos, las clases, todos somos redes orgánicas de personas, ¿no? Que redes sociales, ¿no? Somos redes sociales, ¿no? Comprender la transformación de una compañía, comprender la transformación de una organización o de lo que sea, ¿no? De cualquier ente compuesto por personitas que están colaborando, sin entender todo esto, sin entender cómo se gestiona realmente una comunidad y qué es lo que modela a la comunidad, qué es lo que hace que la comunidad tenga sentimiento de pertenencia, cómo se comunica un propósito, cómo la comunidad atrae. Es muy difícil, para mí es una gran fuente de aprendizaje. Así que y es algo que realmente no tiene mucho espacio dentro del management, seguramente porque venimos también de la escuela, y me vas a permitir que la entrecomille, ¿no? De la escuela de management basada en la jerarquía, en el ordeno y mando y en la creencia de que el líder es quien dirige la visión y tal. Y las comunidades, en realidad, que es todo es una comunidad, una compañía no deja de ser una comunidad, con unos roles de poder establecidos, pero eso también tiene implícita una cultura y una forma de gestionar, de liderar las cosas. Al final, si no somos capaces de entender qué tipo de liderazgo necesita y cómo inspirar a esa comunidad, es muy difícil tener éxito en cualquier tipo de transformación. Y por eso a mí me flipa. O sea, es un tema que creo que es un gran desconocido, que muy pocas personas tienen el foco puesto ahí, y me encanta que para ti sea, que para vosotros, que para la nave sea algo importante.
Sí, sí que lo es y yo me estoy flipando, más que con el tema de comunidades, con modelos de liderazgo. Ahora mismo me parece que, por lo que te decía, me parece que los diseñadores y las diseñadoras estamos en una posición de poder bastante fuerte y no somos conscientes de que tenemos ese privilegio y al revés, lo estamos viviendo y creo, y hablo del diseño y creo, pero en el mundo de la tecnología también, ¿no? Estamos tan acostumbrados al servilismo, a hacer lo que nos mandan o a ser, luego de repente cuando te toca ser manager, a hacer lo que crees, lo que se ha hecho siempre, ¿no? El business as usual, que es como basta ya, vamos a explorar nuestra propia manera. Igual que, joder, si el design thinking, y eso daría para otra entrevista, pero quiero decir, si en muchas profesiones tradicionales están cambiando porque los tiempos lo requieren y están adquiriendo las competencias tradicionales de los diseñadores también podemos cambiar y cuestionarnos y ver qué competencias son las que hacen falta para los nuevos liderazgos. Totalmente, totalmente. Ahora he recordado que leí no sé dónde, en qué entrevista, o no sé si en tu Twitter o dónde, que es verdad, y ahora me he hecho un clic ahí, que estabas interesada también en la sociocracia, ¿no? Y claro. Claro, y para mí esto ahora ha sido como, vale, espera, ahora entiendo por qué, ahora entiendo de dónde viene. Que por cierto, no sé si lo has escuchado. Perdón, di. No, que no sé si has escuchado. Hay un episodio donde entrevista a Adrián Perró, que para mí es como una referencia por su experiencia aplicada y conocimiento de sociocracia, que, bueno, oyentes, si no lo habéis escuchado, os invito a que buceéis un poco en la hemeroteca del podcast y escuchéis ese episodio porque está muy bien. Es apasionante, sí, lo escuché hace ya bastante, cuando la primera vez que hablamos tú y yo de la posibilidad de esta entrevista, es el que escuché, ¿no? Es como, ¡guau! Sociocracia. Okay. En la nave practicamos la navecracia. Nos ayuda Jesús Carreras como a aplicarlo, porque es algo como que está tan fuera de los modelos tradicionales, para empezar también, ¿no? Que nos vino muy bien como que nos ayudara con temas estos de roles, de tareas, los círculos, tal. Sobre todo a darle forma. En la nave nos pasa muchas veces que hacemos las cosas según nos salen y luego resulta que hay por detrás una teoría de la U, una sociocracia o un design thinking que resulta que lo han teorizado al respecto, ¿no? Y eso da mucha paz, ¿no? También, o sea, que nosotras no somos tanto de teorizar, somos más exploradoras, ¿no? Y entonces somos más de hacer y ni siquiera de contar, lo que muchas veces hasta se nos olvida, ¿no? Y luego lo ves por ahí contado bien y es como, ¡guau! Eso es lo que nosotras hacemos, ¿no? Pero sí, no nos sentíamos como en nuestra forma de organización. O sea, una cosa somos los socios fundadores con Leal y Buen Hombre, ¿no? Y cómo se impulsó la nave nodriza, y otra cosa es luego en el día a día del funcionamiento, que ahora somos pues, todas mujeres además, con Daniela, Marisa, la otra Isa y yo, y luego una comunidad gigantesca de gente que va tomando distintos roles en función del momento, ¿no? Y eso en el modelo tradicional, o sea, tú imagínate la de gente que trabaja en la nave coordinando, dando clases, facilitando, bla, bla, y ninguno son empleados, ninguno necesita el dinero que cobran en la nave para vivir. Y cómo motivas, ¿no? Cómo generas esa relación, cómo tomas las decisiones, cómo empoderas, cómo aportas algo de valor más allá de lo económico. Te quiero agradecer este tiempo que me has dedicado, de verdad, de corazón. Me ha encantado la entrevista. Nunca hago entrevistas tan largas, nunca. Yo creo que este es el récord de entrevista larga. Y me encanta. Me siento un poquito parte de la comunidad de la nave. Y te voy a seguir. Isa, muchísimas gracias. No sé si te quedas con ganas de decir algo.
que cortes todo lo que sobra. No, si nos hemos enrollado mucho, no sobra nada. Corta todo lo que quieras. No hay nada Pero que sobre. No, retomo tu pregunta. Si no me he quedado con... Vamos, que seguiría hablando mucho rato. Es un placer hablar contigo. Y hay veces que si no te hacen preguntas no te planteas las cosas. Así que pues gracias a ti también por estas preguntas así como tan intencionadas que me han hecho reflexionar sobre cosas que igual no tenía tan trabajadas. Pues un placer. Espero que nos sigamos viendo. Yo también, y espero que hagas una entrevista a tu madre y que la publiques también. Muchas gracias, Carlos. Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio del podcast Real World, innovación centrada en las personas. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que hayas disfrutado de este viaje de 1 hora y media. Respecto al tema de las comunidades, la verdad es que es algo que siempre me han flipado. Y reconozco que una de las cosas que echo de menos como conductor de un podcast es precisamente que de forma nativa un podcast no es un generador de comunidad como tal, por su naturaleza unidireccional, ¿no? Yo grabo, tú escuchas, a veces, si tengo suerte, me envías un mensaje por LinkedIn o me mencionas en un tweet, dejas un comentario en iVoox, pero cómo me gustaría que todos y todas las oyentes de Real World tuviésemos un espacio en común donde compartir conversación. Quizá algún día me vuelva loco como David Bonilla y organizo un evento, aunque da bastante vértigo, ¿para qué te voy a engañar? En fin, como siempre, recordarte que puedes darle unas estrellitas al podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en eBooks y, como no, compartirlo, porque no hay nada más bonito que compartir. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.